para que más guerreros se comiencen a conectar y puedan recibir esta palabra. 11:15 de la noche. Diga a los guerreros que están conectándose, comparta esta palabra. Domingo 21 de julio. El Espíritu de Dios te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar. Dios bendiga a todos los que están conectándose. Padre, la gloria es tuya. Padre, bendice a tu pueblo. Háblale a tu pueblo. Sana a los enfermos. Rompe las cadenas. Fortalece. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria es tuya. Dios bendiga a todos los que están conectándose. Voy a darle unos minutos para que usted comparta esta bendición con alguien más, porque el Espíritu de Dios me hablaba. El Espíritu de Dios me hablaba hace unos minutos y el Espíritu de Dios me decía: voy a levantar a muchos de la silla. Y el Espíritu de Dios me decía: le voy a hablar a hombres y mujeres que tienen llamados poderosos. Hay personas que están ahí que han sido llamadas por Dios. Escuche lo que estoy hablando. No estoy diciendo que fuiste llamado por un hombre. Estoy diciendo que fuiste llamado por Dios. Hay una diferencia de ser llamado por los hombres y ser llamado por Dios. Y el Señor me dijo: le vas a hablar a los que yo he llamado. Wow. Y yo le vine a hablar a los que han sido llamados por Dios. Malu, cománsele que anatue. A todo el que Dios llama, comparte este video con alguien. Escuche bien esto. Dios al que llama, gracias a los que están compartiendo. Dios al que llama, hace compromiso con él. Lo tengo que volver a repetir. Cuando Dios llama a una persona, Dios no lo llama por llamarlo. Cuando Dios lo llama, Dios se compromete con él. Dios te dice: yo te llamo para un ministerio, yo te llamo para usarte, pero no solamente te llamo, sino que me voy a comprometer contigo. Me comprometo en respaldarte. Wow, Saliacay. A todo el que Dios llama, Dios respalda. Vamos, necesito estos guerreros compartiendo este video. Lo vuelvo a repetir. A todo el que Dios llama, Dios lo respalda. Dios no te llama para no respaldarte. Dios te llama y Dios se compromete contigo. Dios te dice: tú aceptas el llamado. Tú haces mi voluntad y mi presencia estará contigo. Yo te voy a respaldar. Mi presencia estará presente en cada paso que tú des. Y es por eso que yo vine a hablar con mujeres de Dios, porque yo tuve una visión. Comparte este video. Yo tuve una visión mientras Dios me hablaba y me daba esta palabra. Yo pude ver una silla. Escucha lo que estoy hablando. Yo pude ver una silla, pero esta silla tenía como unas cadenas. Y yo veía demonios, vi dos demonios, uno parado a la derecha y otro parado a la izquierda de esa silla. Y yo podía ver que cuando una persona se sentaba en esa silla, ellos le amarraban las manos y le amarraban sus pies para que se quedaran sentados en la silla y no se pudieran levantar. Wow. Yo no entendía la visión y le pregunté al Señor: ¿por qué tú me estás dando esta visión y esta silla que yo veo? Dios me dijo: esta silla representa la silla donde muchos que tienen llamado están sentados. Hay personas, Héctor, me dijo el Señor, a los cuales tú les vas a hablar a través del live en esta noche, que yo los llamé como evangelistas, yo los llamé como pastores, yo los llamé como profetas, yo los llamé como adoradores, como maestros, y se sentaron en la silla, se pusieron cómodos y vinieron esos demonios y le amarraron las manos y le amarraron los pies. Pero yo vine con una palabra profética para ti.
Luba Sheikanoa. Si los demonios aprovecharon el momento de tu sentarte, si los demonios aprovecharon el momento de tu comodidad para amarrarte las manos y amarrarte los pies, ay, para paralizarte y que tú no cumplas con tu llamado, hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se te sueltan las manos y se te sueltan los pies. Pero así te dice el Señor, así te dice el Señor, no te quedarás sentado en esa silla. Oh, yo necesito 2 o 3 que escriban ahí en los comentarios: yo no me voy a quedar sentado en esta silla. Me parece que hay mujeres de guerra ahí. Hay mujeres de guerra ahí que Dios le ha puesto Imán Soquima en la mano una espada de fuego. Hay mujeres de guerra ahí que han sido ungidas con la unción del Espíritu Santo, que el Señor les está diciendo: ¿y hasta cuándo tú vas a permanecer sentada en esa silla, mujer de unción? Yo te voy a levantar de la silla. Ay, Dios mío. Hay una unción bien poderosa. Así te dice la voz del Señor: yo te voy a levantar de la silla. Ya no estarás sentado, hombre de guerra, mujer de guerra. Ya no estarás más sentado en esa silla. Yo te voy a levantar de ella. Ay, qué lindo, siento la unción de Dios. Cuando estamos sentados en esa silla, estamos detenidos. Cuando estamos sentados en esa silla, estamos detenidos. Que mucha gente hoy en día están detenidas. Inalanzo con un potencial muy grande por dentro de ellos, con un ministerio muy grande. Alía. Pero están con los brazos cruzados, sentados en la silla. Pues yo vine con un mensaje que el Señor me habló y me lo dio. Hace unos minutos atrás me dijo: dile, Héctor, abre tu boca y profetiza que todo el que esté sentado en la silla, yo lo voy a levantar. Este es el tiempo de tu levantamiento. Este es el tiempo de donde Sotamacanda la basoja, Dios te pondrá en la posición que debes ocupar. Oh, Ramay, aquí hay misioneros. Veo una visión ahora. Estoy viendo banderas de diferentes naciones. Estoy viendo banderas de diferentes países. Y me habla la voz del Señor y me dice que hay personas que están en sintonía, que se suponen que estuvieran ahora mismo en otros países, siendo de bendición, siendo instrumentos, vasos de honra. Vaso malabuelo. Se supone, siendo la gloria de Jehová, que tú estuvieses en algún lugar del mundo, poniendo manos sobre los enfermos y los enfermos sanando, reprendiendo los demonios y los demonios soltando los cuerpos, profetizando y la profecía cumpliendo, sino cayendo en tierra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que te sentaste. Vamos, comparte este video. Estos 2000 guerreros, ayúdame a compartir. ¿Sabes por qué uno se sienta? Porque a lo mejor llevas mucho tiempo parado. Hay 2 motivos por los cuales una persona se sienta en una silla. La primera es porque está ya mucho tiempo de pies y se cansó. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es domingo 21 de Tamuz, domingo 21 de julio, sí, 17 de Tamuz. Sí, el 17 de Tamuz empezaba el día 20, o sea ayer, y finalizaba el día de hoy, 21 de julio. Entonces la fecha 17 de Tamuz, la fecha 17 de Tamuz finaliza el día de hoy, domingo. Sí, algo raro, no cayó en una fecha, sí, que prácticamente el 17 de Tamuz inició hoy domingo, algo que va en contra de lo establecido o de lo históricamente establecido. ¿Por qué? Porque por lo general ayer fue Shabbat. Sí, para los entendidos saben que el pueblo de Israel, sí, tiene que guardar el Shabbat y también tienen que guardar las fiestas. Sí, entonces hoy
el hecho de que el 17 de Tamuz haya iniciado hoy domingo representa como cambios dentro del pueblo judío, si ustedes se ponen a analizarlo. Entonces, hoy es 17 de Tamuz, o hoy inicia el 17 de Tamuz, domingo 21 de julio. Puse el video, yo te voy a levantar, el audio del video, yo te voy a levantar, dice el Señor, yo te voy a levantar de la silla, te dice el Señor, de Héctor Pérez. Héctor Pérez, evangelista y adorador, sí, alabanza, puertorriqueño. Bueno, ¿por qué lo tuve que poner? Sí, Leti Espinosa, lo tuve que poner para darle sentido o entendimiento, sí, al sueño o revelación o visión o como lo quieran entender, sí, de la hermana Leti Espinosa. Sí, el día 17 de Tamuz, el día 17 de julio, sí, me identifica mucho este audio. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, el día 17 de julio se cumplió un tiempo en que yo dije, bueno, se acabó. Sí, el día 18 de julio Dios responde con este mensaje. Sí, y el día 19 hice un live diciendo, ¿sabes qué? Si Dios dijo que te va a levantar de la silla es porque viene algo fuerte, algo grande. Sí, entonces lo volví a poner este audio el día de hoy. ¿Por qué? Porque el 9 de Aviv, sí, a partir de hoy, 17 de Tamuz, empiezan 3 semanas de ayuno o de aflicción o de duelo. Sí, finalizan con el día 9 de Ab, sí, que representa duelo, sí, o el día en que fueron destruidos los dos templos de Jerusalén. Sí, entonces el 17 de Tamuz representa el día que Dios le entregó las tablas del pacto a Moisés y las rompió por causa de la apostasía del pueblo de Israel. Si ustedes notan, aquí en este live puse lo que enseña referente a la apostasía de Israel, el libro de los jubileos. Entonces, puse al principio el audio del video de Héctor Pérez donde dice, sí, yo te levantaré de la silla, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque el día 18 Dios mandó ese mensaje a través de Héctor Pérez, pero no lo pude comprender, sí, y muy probablemente tú que me estás viendo tampoco lo podrías comprender, sí, hasta el día de hoy que se me dio la revelación del significado de esa palabra, sí. ¿Por qué hasta hoy? Porque hasta hoy la hermana Leti Espinosa, de California, por cierto, me dio esa palabra, ¿sí? Donde tuvo una revelación, ¿sí? Y a través de esa revelación, que ahorita lo voy a leer, ¿sí? Al escudriñar qué representa el 17 de Tamuz y las siguientes 3 semanas de aflicción o de ayuno, ¿sí? Nos direccionó hacia la fecha 9 de Aviv o 9 de Ab, dentro de la fiesta Shibeab. Sí, bueno, no sé cómo se pronuncia. El chiste que es que históricamente las próximas 3 semanas representa aflicción, duelo o luto para el pueblo de Israel. Entonces no es casualidad que el día de hoy, sí, 21, 3 días después, señal de Jonás, a la hermana Leti Espinosa se le haya dado por medio de un sueño la revelación de un ungido o de un Cristo o de un líder o de un ángel encarnado, como lo puedan entender, según la historia o enseñanza del propio, sí, o tradición del propio pueblo judío. No es algo que yo lo esté inventando. Hasta hoy, al escudriñar qué representa, sí, el día 9 de Av, sí, que si representa duelo, significa duelo, sí, al escudriñar las 3 semanas de aflicción al iniciar el 17 de Tamuz, el día de hoy, sí, fuimos dirigidos, sí, y pudimos escudriñar y entender el mensaje de Dios a través de Héctor Pérez el pasado 18 de julio. Sí, hoy, 3 días después, señal de Jonás, se nos da entendimiento que Dios está, sí, revelando y cumpliendo con su palabra conforme enseña, sí, la tradición judía, que Dios está revelando o está exponiendo o sacando de lo secreto a sus ungidos o a sus Cristos, ¿sí?
Para los que no tienen entendimiento qué representa ser un Cristo, no un cristiano, trataré de explicarlo. Me queda 51% de batería. Si no se llega a escuchar, o si algo llega a pasar, me dicen, por favor. No es lo mismo. Ok, gracias. Hoy me fueron a tocar la puerta dos testigos de Jehová. Y obviamente no te empiezan a compartir la palabra. Hola, ok, voy a saludar. Quique Vázquez, saludos. Henry Pérez, Henry, eres todo una botana, Henry. Bueno, saludos, Henry, Estados Unidos. Alberto Mavi, saludos, Ecuador. Aldo Quevedo, saludos, Perú. Saludos, Aldo. Leti Espinosa, California. Saludos, Leti. Vuelvo, ¿estoy en la qué? Estoy en la calle. Ok, sale, Aldo. Hoy me fueron a visitar dos testigos de Jehová. Y obviamente me dieron palabra. Y la palabra que me dieron fue prácticamente: ¿es Dios culpable, sí, del mal que te suceda? Y empezamos a platicar. Entonces yo les di a entender, sí, que Dios incluso utiliza el mal para corregirte y meterte a sus caminos, sí, porque Dios, siendo un Dios o un Dios, sí, justo, de justicia y juez del universo, en él no puede ser hallado maldad. Entonces yo le dije, mas sin embargo, Dios utiliza el mal para corregirte. Se quedaron así. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que por medio de la brujería, el enemigo, sí, los brujos te mandan espíritus de muerte o de enfermedad. Sí, pero la Biblia también enseña, o Dios también enseña a través de Pablo con el aguijón, de que Dios puede utilizar incluso el mal o la enfermedad para corregirte o alinearte, justificándose que es por tu bien, como lo hace un padre. Sí, y bueno, volviendo al punto, yo les dije, mira, no es lo mismo que ustedes prediquen la palabra de casa por casa, no es lo mismo a que ustedes tengan un testimonio como cristianos, y ahí voy al punto de la diferencia entre Cristo y cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, sí, basaba sus enseñanzas, sí, en su testimonio. Entonces yo le digo, mira, sí, no es lo mismo que tú vengas y me leas a mí la palabra, a que tú me des testimonio, sí, de lo que Dios ha hecho en tu vida, sí, por el cual tú hayas cambiado de naturaleza y te hayas vuelto a los caminos de Dios. No es lo mismo que nada más me leas la Biblia o el teléfono, sí, o la Biblia en el celular, sí, y me des la palabra. Te vas a topar en el camino a personas como yo, que hemos pagado un alto precio, sí, y que no te vamos a pedir que nos des la palabra, porque la palabra la sabemos. Yo lo que te voy a pedir como Cristo, no cristiano, es que me des tu testimonio. Porque una cosa es que tú hables de Jesús o de la historia de Jesús, y otra cosa es que tú me des tu testimonio, donde el cual me testifiques, sí, que Dios ha obrado en tu vida y ha hecho cambios en tu vida. Entonces es la diferencia entre la iglesia tradicional que está ahorita en la actualidad con la iglesia, sí, o con los cristos, o con la iglesia primitiva. Muchas iglesias, tiene que ver con la palabra Mesías, Cristo, cristiano. Sí, muchas iglesias nada más te predican la palabra, pero muy pocas iglesias tienen testimonio de que Dios ha obrado en su vida y te testifique. ¿Me explico? Entonces, un Cristo es una persona que ha sido puesto a prueba, ¿sí? Y ha sido aprobado por Dios. Ese es un Cristo. Un cristiano es el común denominador, ¿sí?, de una persona que nada más va los fines de semana, va a la iglesia, diezma, lee el pasaje bíblico y se acabó. No es un cristiano. O sea, él sigue siendo un cristiano, no es un Cristo, no es un ungido todavía de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido procesado. No sé si me explico. Entonces, el día 9, ¿sí?, al finalizar las 3 semanas, ¿sí?, de ayuno, ¿sí?, o aflicción, iniciando con el 17 de Tamuz, de Shiva, ¿sí?, conforme a la tradición judía, Dios revela a sus ungidos o a sus cristos. Ya dijimos, sí, que tú como hombre natural tienes que encarnar a Jesús, sí, crucificarte tú, sí, para que
para que seas un Cristo o un Mesías o un intermediario o un intercesor. O sea, Jesús nos mostró o nos enseñó cuál es el camino para llegar al Padre. Una de ellas es morir en la carne o ser crucificado o dar nuestra carne o nuestro cuerpo, ¿sí?, delante de Dios como ofrenda agradable, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Dios aceptó la ofrenda a Abel? ¿Qué fue lo que lo determinó? Su corazón. Sí. ¿Por qué Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? Todo está relacionado. ¿Por qué? Porque Caín entregó o fue delante de Dios a entregar su ofrenda, pero con pensamientos asesinos hacia su hermano. Ya lo expliqué la vez pasada con el ayuno. Sí. Entonces, tú como cristiano, sí, para que puedas ser utilizado por Dios tienes que ser procesado, sí, y tienes que ser ofrenda agradable a Dios como lo hizo Abel con Dios Padre. Al final, Abel cumple el mismo principio que cumplió Jesús. ¿Cuál es el mismo principio que cumplió Abel con Jesús? ¿Qué es lo que tienen en común? Que los dos murieron. Entonces, la ofrenda agradable a Dios es entregar tu cuerpo, sí, como una oveja pura, sí, delante de Dios, sí, donde que lo determina es tu corazón. No sé si me doy a explicar. Entonces, la fecha 9 Ab, sí, o al finalizar las 3 semanas de aflicción, antes de empezar la fiesta de Yom Kippur, sí, o 3 de Lul y luego Yom Kippur, Dios te está anunciando, sí, Dios anuncia o exhibe o está revelando quiénes son sus hijos de Dios, que Dios va a utilizar durante el tiempo de guerra o de aflicción que viene sobre la iglesia. Es decir, que Dios no está dejando sola a su iglesia, sino que Dios el día de hoy, a través de Leti Espinosa, va a empezar, sí, y ya empezó a revelar quiénes son los Cristos o ungidos, sí, o líderes que Dios va a utilizar en este tiempo de aflicción para sacar a su pueblo de la esclavitud, como lo hizo Dios con Moisés. Por eso puse el texto de la apostasía de Israel, sí, del libro de Jubileo, donde Dios sí le muestra, sí, y hay un principio en todo esto que todo líder debe cumplir. ¿Cuál es el requisito que todo líder debe cumplir? El requisito que muestra en mi cartel que acabo de hacer es que Dios manda a un ángel y le revela a Moisés lo que pasó, sí, en el pasado, y le revela el futuro, le revela la apostasía de Israel. ¿Cómo puedes tú comprender esto que te estoy diciendo? Y cómo tú, Leti Espinosa, tú, Aldo Quevedo, y Leti Espinosa, porque fue la persona que Dios le reveló, sí, o le dio a entender quién era un líder o un ungido o un Cristo de parte de Dios. Saludos, Quique Vázquez, estoy leyendo a Leti. Saludos, Leti, el creador contigo. Saludos. Sí, como tú, Leti, hace rato te dije, tienes que pedirle confirmación a Dios, sí, de que quién es el líder, sí, o el Moisés que Dios mandó, sí. Me imagino que te mostró una imagen, sí, porque una cosa es que Dios te haya mostrado, él es Moisés, sí, tienes que pedir confirmación, pero voy a dar los requisitos que enseña el libro de Jubileos, sí, que debe de tener un líder, sí, que Dios va a utilizar, sí, para sacar de la esclavitud a su pueblo, como lo hizo con Moisés, sí. Lo primero que enseña el libro de Jubileos, capítulo 1, es de que Dios manda un ángel, sí, y le revela a Moisés. Esto ya había hablado anteriormente, pero no se había dado la ocasión y hoy lo puse aquí en este cartel, en este video, sí. Dios manda un ángel, el ángel de la faz, y le empieza a revelar a Moisés lo que pasó antes de él, y el futuro. En el capítulo 2 le muestra la creación. Sí, entonces Dios le revela ciencia y sabiduría a Moisés y le dice cómo Dios creó los cielos y le enseña
que Dios creó a los ángeles y los diferentes cielos que hay en la tierra, sí, o sobre la tierra, sí, y le da a entender, y ahí dice en el libro de Jubileos, que cada estación del año tiene un ángel o un guía, sí, que está a cargo y entra a gobernar en determinado tiempo. Lo que yo he dicho anteriormente, sí, cuando dije que el arcángel Miguel es el ángel que impedía que el anticristo se manifestara, sí, y él al ser quitado, sí, se iba a manifestar el anticristo, y es lo que está sucediendo justamente, sí, con lo que pasó con el con la iglesia satánica en Hawái, que se empezó a manifestar o a hacer una marcha el día de hoy, sí, justamente hoy día 21 de julio, sí, y con lo que pasó este evangelista Anthony Lastra, sí, damos un ejemplo solamente, y con el video que hizo Pastor Román Orellana, sí, modelos torcidos, sí, nosotros estamos dando a entender, sí, que el anticristo ya se empezó a manifestar. ¿Cuándo? Cuando el ángel Miguel o arcángel Miguel fue quitado. ¿Cuándo fue quitado el arcángel Miguel? El arcángel Miguel es el guía o ángel que está a cargo de la estación de primavera, ¿sí? Entonces, al entrar a la estación de verano, entra Helimelech, ¿sí? Helimelech representa la etapa, ¿sí? O la estación, ¿sí? de la del tiempo de angustia para Jacob. Entonces la fecha 17 de Tamuz representa el nacimiento de los anticristos, ¿sí? O de los falsos ungidos, ¿sí? Pero también representa la revelación de Dios a su pueblo de quiénes son sus ungidos. No sé si me doy a entender. Entonces, hoy lo que se le reveló a la hermana Leti Espinosa fue la revelación de un ungido, ¿sí? O de un Cristo que se ha dado en sacrificio, que ha pagado el precio como lo pagó Jesús, que Dios lo puso a prueba, y entendemos que Dios ya lo aprobó y lo está exhibiendo, o lo va a exhibir, o lo va a mostrar a su pueblo. Como Dios mostró a su pueblo de Israel en el monte, ¿sí? De que Moisés era su ungido, ¿sí? Una cuando Moisés bajó del monte, qué fue lo que mostró Moisés? Sí, la luz de Dios resplandecía de su rostro a tal grado que tuvo que poner un velo. Sí, solamente para que tengan una idea. Hablando bíblicamente. Pero nosotros sabemos, sí, referente a las tablas, ¿qué representa la entrega de las tablas de Dios a Moisés? Sí, algo le pasó al peque. Cuando, ven, cuando Dios le entregó las tablas a Moisés, le entregó revelación, sabiduría y ciencia de la creación de Dios. Nosotros sabemos, sí, que los libros de Enoch, sí, antes de Moisés, fueron creados o hechos para la última generación. Entonces, un líder que Dios vaya a levantar en el fin de los tiempos debe cumplir con este requisito, o sea que debe tener conocimiento de los libros de Enoch, o de lo que sucedió, o cómo fue creada, sí, o de la creación de Dios, así como se le mostró en el capítulo 2 a Moisés. Ese es el primer requisito, que debe tener ciencia, sabiduría, conocimiento acerca de la creación de Dios. Sí, segundo, debe tener conocimiento del futuro. Sí, ¿cómo puedes tú saber si que un ungido realmente es llamado por Dios, aparte de haber sido procesado? Si nosotros ya dijimos que el libro Apocalipsis capítulo 10 enseña que hay un plan secreto que Dios solamente se lo revelará a sus siervos los profetas. Bueno, yo ya dije y compartí, sí, que el libro de Melquisedec te enseña cuál es el plan de rescate secreto de Dios, y así se llama mi cuenta de YouTube, Proyecto Apolo. Sí, el Proyecto Apolo o Apocalipsis 10, sí, es el proyecto de rescate de Dios, donde a grosso modo te enseña, sí, que el enemigo o el anticristo o la bestia, como lo entiendan, te va a ofrecer paz, seguridad en ciudades amuralladas, sí, siempre y cuando, sí, te dejes imponer o poner el chip. Pero el plan
secreto de Dios o el proyecto de rescate de Dios en este fin de los tiempos, que es futuro, ¿sí? Enseña que así como fue en el principio con los hijos de Set, sí, que ellos vivían arriba en las montañas y que Set o Dios no les permitía bajar, ¿sí? A la tierra o al valle de la muerte, ¿sí? O al valle de los caídos. ¿Por qué? Porque ahí estaban los hijos de Caín. Es el mismo principio, ¿sí? Y lo cumple Moisés, ¿sí? Es el mismo principio que Dios lo utiliza en el fin de los tiempos con su plan de rescate. ¿Cuál es el plan de rescate de Dios? Que Dios te va a llevar a las montañas, ¿sí? Así como lo hizo con los hijos de Set, para que tú pases la última prueba de 6 años antes, ¿sí? De que venga el Mesías, conforme enseña el libro de Melquisedec. El Mesías viene en el octavo día de la fiesta de Sukkot, ¿sí? En las fiestas de otoño. Entonces, un líder debe tener conocimiento del pasado, ¿sí? Y de la creación de Dios, es decir, tiene que tener por lo menos conocimiento de los libros de Enoch y debe de comprenderlos, y debe tener conocimiento del futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro es el plan de rescate que te enseña el libro de Melquisedec, ¿sí? Que es el libro del sacerdocio de Jesús, ¿sí? Y te enseña, te revela cuál es el plan secreto de Dios. Y ya dijimos nosotros anteriormente que el libro de Apocalipsis o la Biblia no puede ser leída o interpretada si al menos que seas un profeta de Dios. Y para ser un profeta de Dios, sí tienes que haber pagado un alto precio como lo pagó Jesús. O sea, tuviste que haber sido sacrificado. Estoy dando los parámetros que a mí se me ha dado a entender, ¿sí? Para que Dios pueda utilizarte como un líder, como lo hizo con Moisés. No sé si me doy a entender. Entonces el sueño de Leti Espinosa, Dios no se lo da a cualquiera, para empezar, ¿sí? Y si alguien te dice, él es un ungido de Dios, ¿sí? A mí se me ha enseñado, ¿sí? Si alguien viene y me dice, yo soy un ungido de Dios, la Biblia enseña que me darán falsos cristos. Ah, bueno, entonces yo teniendo el conocimiento de que un líder como Moisés, sí, el libro de Jubileos enseña que se le mostró el futuro y el pasado, sí, esos son los parámetros que yo debo, que ese supuesto ungido debe de tener. O sea, que no cualquiera puede autodenominarse un ungido de Dios o un Cristo de Dios, ¿sí? O un intercesor de Dios, sino que no solamente tiene que haber pasado por el camino que pasó o que cruzó Jesús, un hebreo, sino que también debe tener ciencia y sabiduría o conocimiento de los libros de Enoch, los demás libros que nosotros hemos comentado, y sobre todo el libro de Melquisedec, que fue hallado en Qumran después de la Segunda Guerra Mundial, donde te desvela, te enseña y te conecta el plan secreto de Dios que menciona el libro Apocalipsis 10. Entonces, no cualquiera puede decir yo soy el ungido de Dios en estos últimos tiempos a partir del 17 de Tamuz. No sé si me doy a entender. Sí, si alguien se te acerca a ti, si quiero imponerte manos que yo soy el ungido de Dios, perdón, esa persona, volvemos al principio, debe tener testimonio, sí, no nada más de que Jesús le ha cambiado la vida. Sí, volviendo al principio, sí, con los testigos de Jehová que me fueran a visitar hoy. Sí, entonces, no un cristiano, sí, o un creyente, como dice el pastor Román Orellana, es muy distinto a un discípulo. Un discípulo tiene testimonio, sí, de Jesús, o sea que lo conoció. ¿Por qué? Porque estableció una relación con él y permitió ser procesado. En cambio, un creyente solamente cree. Por eso yo digo que la palabra creer o fe, sí, es no la acepto muy bien. ¿Por qué? Porque creer, la palabra creer, sinónimo de fe, representa estar no seguro de algo. Creer es como decir, yo creo que tal vez esa cosa es de color negro. O sea, yo creo, decir yo creo representa inseguridad. Sí. Entonces la palabra fe
significa creer, confiar y obedecer. Hasta ahí lo dejo. Yo soy una persona no de palabras ni de promesas. Sí, los cristianos o los cristos debemos ser personas de hechos, que por medio de nuestros hechos, o el libro de los hechos, por ejemplo, sí, confirmamos nuestra fe o creencia, sí, en Jesús. Entonces a un hombre, yo lo compartí anteriormente, o un Cristo, sí, no es una persona que cree en Dios, sino es una persona que con sus hechos confirma la creencia y las promesas de Dios. Es muy distinto. Cualquiera cree en Dios, cualquiera. Sí, hasta un borrachito puede creer en Dios. Es un creyente, pero no cualquiera es un hijo de Dios o un Cristo. Sí, son cosas distintas. Y de esa manera está conformada actualmente la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que nos mostró ayer? Lo que va a hacer Dios ahorita es cambio de sacerdocio. ¿Sí? Hoy subí 2 videos. Saludos, Aldo. Los ungidos nunca se muestran, ¿no? Dios, Aldo comenta, los ungidos nunca se muestran. Oh, tú mismo lo dijiste, creo obedecer disciplina. Ok. Sí, Dios da testimonio del ungido. A tal grado que Dios, otra vez lo compartí, sí, aunque yo te esté aquí diciendo, sí, las cosas tú no vas a creer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios y qué fue lo que hizo Dios con Jesús? Sí, Dios habló con los discípulos y dijo, Él es mi Hijo amado en cual tengo yo complacencia. Entonces, ¿quién es el que da testimonio de ti? Dios. Sí, porque yo puedo estar diciéndote, yo soy ungido de Dios, yo soy un ungido de Dios, pero si no tengo el respaldo de Dios, no soy nada. Entonces, ¿a quién le corresponde confirmar tus palabras? Pues a Dios. ¿Sí? No es como una vez le dije a un pregonero de justicia de Honduras, ¿sí? Que él reunió a un grupo de personas para que dieran testimonio de él, de que él era un hijo de Dios. Y yo le dije, no, eso no es así. Quien va a dar testimonio de ti es Dios, no las personas que están a tu alrededor. Sí, eso no todos lo comprendieron. Ese es otro tema. Lo que representa 17 Tamuz es el desvelo, sí, del nacimiento o la revelación de Dios, sí, de sus ungidos. Sí, ¿qué fue lo que pasó cuando Moisés se presentó ante el pueblo judío en Egipto? No le creyeron. Sí, mas sin embargo él pronunció unas palabras. Sí, vengo de parte de yo soy. Sí, y fue así que ellos empezaron a creer. Pero aún así, el libro de Jacer muestra que pasó un tiempo para que le creyeran a Moisés. Sí, hablar de Moisés es tremendo porque el libro de Jacer enseña que el nivel de brujería era inmenso en Egipto, a tal grado que el faraón tenía a 2 leones jóvenes, sí, a la puerta de su palacio. Entonces no cualquiera podía acercarse, menos porque esos leones jóvenes estaban conjurados o bajo hechizos de brujería que no permitían que nadie se acercara al faraón. Eso lo enseña el libro de Jacer. Mas sin embargo, cuando se presentó Aarón con Moisés, sí, esos leones que estaban hechizados o endemoniados se comportaron como si fueran unos cachorritos delante de Moisés y Aarón, y por eso fue que ellos pudieron acceder ante Faraón, porque no a cualquiera se le permite el acceso, ¿sí? Para que te entrevistes con el Faraón, tú debes de tener el permiso. Y cuando el Faraón vio, sí, que ellos, Moisés y Abraham, y Moisés y Aarón se presentaron delante de él, quedó estupefacto, sí, quedó asombrado. ¿Por qué? Porque él se preguntó cómo fue que estos dos, sí, se presentaron delante de mí si tengo a 2 leones jóvenes que me están custodiando mi puerta. Mas sin embargo Dios, sí, le mostró a Moisés y a Aarón como si fueran ángeles. O sea, la luz, sí, de Dios resplandeció sobre las vestiduras de Aarón y Moisés, si no mal no recuerdo, tengo años que no leo eso, sí, y quedó sorprendido, sí, Faraón de ellos dos, sí, entonces ahí, a partir de ahí, él se dio cuenta que no eran cualquier enviados, no sé si me explico,
Sí, hablar de Moisés es muy intenso, es demasiada información, porque el hermano Manuel Santos Pérez Morán, que, que es un mesiánico, que está en España, que tiene una quejilá Monsanto, sí, que él fue el que me pasó la foto de captura del Targum palestinense o la Biblia del Cardenal Cisneros. Él lee mucho, tiene mucha información, y en su momento él me compartió que los otros libros que él posee, sí, muestra, enseña que Moisés no nada más era un líder, sino que en los otros libros que él tiene, en su momento me los comentó, tendría que volverlo a contactar y que me proporcionara, de ser posible, esa información. Dice que Moisés destruyó, mató, despedazó a un gigante con una hacha. Entonces Moisés no es el típico líder que nada más se la pasa con su bastón dando órdenes, ¿sí? Sino que Moisés era un guerrero, ¿sí?, de Dios, que se confrontaba, ¿sí?, o que contendía con los gigantes. Y eso te lo enseña el libro de Jacer, si no mal recuerdo, cuando ahí muestra que Moisés tendría que leer nuevamente esos libros, si se enfrenta con un gigante, ¿sí?, y lo vence. No recuerdo bien cómo va, tendría que volver a leer el libro de Jacer, volver a leer el libro de Jubileos, sí, pero yo solamente quiero que quede registrado el día de hoy, domingo 21 de julio, sí, porque los profetas deben ir en sincronía con el pensamiento y con el mensaje de Dios para su pueblo. Por eso es importante que yo haga estos live. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a suceder mañana, sí. Entonces yo debo cumplir con ese principio de soltar la palabra. Sí, meterme a escudriñar, sí, a Moisés es mucho, sí, y estamos de acuerdo que yo solamente estoy compartiendo, sí, a conforme Dios me va revelando o me va direccionando o me va instruyendo o me va complementando o me va dando palabra, sí, a través de los demás hermanos, como hoy lo hizo con la hermana Leti Espinosa. Estamos de acuerdo. Si yo me meto a hacer live o estudios en vivo, por lo general mis estudios tardan de 2, 3 o 4 horas, 2 o 3 horas y pico. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha información. Para que tengan una idea, los pastores nada más basan sus estudios en 66 libros de la Biblia. Mis estudios no solamente alcanzan 66 libros de la Biblia, sino que alcanzan o incluyo los demás libros que menciona la Biblia, sí, que son más de 20 libros. Si yo me pongo a desglosar o a desarrollar un estudio, me va a llevar mucho tiempo. Entonces lo que yo estoy haciendo solamente es dar voz de alerta ahorita a la iglesia para que se prepare para lo que viene, haciendo un resumen de lo que me acuerdo. Sí, lo que hoy es importante y el pueblo de Dios debe de saber, que la fecha 17 de Tamuz Aldo no solamente representa reencarnación de los falsos cristos, sí, que ese fue el tema que hoy tocó el hermano o el pastor Román Orellana de Chefa TV de Long Beach, Estados Unidos, donde él expuso su tema, sí, modelos torcidos. Él desarrolló su video o su tema donde da a entender, sí, que lo que confirma de alguna manera lo que nosotros dijimos, que se iba a liberar un demonio, sí, y después escudriñamos que cuando Dios se refiere a un demonio, no es un demonio, son varios. Sí, el enemigo está atacando a la familia, sí, y ahorita está, lo primero que dice Mateo 24:4 es que nadie os engañéis, porque vendrán muchos en mi nombre, o vendrán muchos falsos cristos. Y la palabra falsos cristos te direcciona con la fecha de hoy, 17 de Tamuz, donde nosotros por discernimiento sabemos que la fecha 17 de Tamuz representa el nacimiento de un Cristo o de un falso Cristo. Y justamente hoy, 17 de Tamuz, ¿por qué? Porque a la edad de 17 años fue que María parió o dio a luz a Jesús. Entonces la fecha 17 de Tamuz representa el nacimiento de un Cristo o de un falso Cristo, ¿sí? El nacimiento, ¿sí?, de un Cristo o de un ungido de Dios, o la reencarnación de un falso Cristo, para decirlo correctamente. Entonces no es casualidad que el día de hoy a la hermana Leti Espinosa se le haya dado por revelación, sí, o se le haya mostrado, sí,
un líder o un ungido o un Cristo que Dios ha procesado como procesó con Jesús para mandarlo a la guerra, a libertar a su pueblo del cautiverio que viene sobre la tierra. No es casualidad. Entonces el video del hermano sí, o pastor Román Orellana, él muestra sí, que el enemigo se está yendo contra los hijos, contra la familia y sobre todo contra los niños, ¿sí? Donde le están metiendo trastornos de personalidad, donde el sistema educativo, ¿sí? O los gobiernos están trastornando la mente de los niños y ahorita se les quiere meter un modelo que va en contra del establecido por Dios. ¿Sí? Por ejemplo, que es normal para un niño tener dos mamás, ¿sí? O un par de homosexuales, ¿sí? O sea, el enemigo está trastornando, ¿sí? A la última generación, ¿sí? Para que se destruyan entre sí. Entonces, la fecha 17 de Tamuz representa el nacimiento de los falsos cristos. ¿Por qué? Gracias. Porque viene un trastorno de personalidad para el mundo en general, donde tanto los niños como personas adultas empiezan a creerse, ¿sí? Que no son mujeres o no son hombres, sino que también están ahorita viéndose información o noticias de que no son personas o humanos, sino que son animales, que son bestias o son robots, transhumanismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el video del hermano pastor Román Orellana? Sí, que el enemigo está atacando la mente de las personas. O sea, el enemigo sí está implantando otro modelo que no es el de Dios, confabulado con los gobiernos. Sí, y nosotros vimos y dijimos ayer que el hecho de que la iglesia satánica, si el día de hoy, domingo 21 de julio, se manifestara en Hawái, sí, a favor del nuevo orden mundial, nos da una idea de lo que venía. Entonces, el nacimiento de los falsos cristos, sí, tiene que ver mucho, sí, con el ataque mental sobre la humanidad. ¿Cómo decirlo? Tendría que tocar el tema, sí, de lo que enseña el libro de Jacer, cuando Dios le pidió a su hijo Jacob, si no mal recuerdo, sí, en sacrificio. Todos sabemos esa historia conforme enseña la Biblia, que Dios le pidió, sí, a su hijo más amado, sí, para que lo diera en sacrificio. ¿En dónde? En el monte, sí. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Sí, lo llevó en obediencia, pero el libro de Jacer te enseña cuál era la razón por la cual Dios le pidió al hijo amado Abraham. ¿Por qué? Porque el libro de Jacer te exhibe que el hijo de Abraham, sí, no estaba instruido en los asuntos de Dios, que su mamá lo sobreprotegía a tal grado, en exageración, de que no permitía que el sol le diera a su hijo y no lo estaba instruyendo en los asuntos de Dios. No tenía ese niño conocimiento en los asuntos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Le pide a su hijo amado en sacrificio. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Sí, que por causa de que el pueblo, ya no estamos hablando del gobierno, sino que el pueblo ha desechado a Dios, porque el sacerdote y cabeza de la familia es el hombre, ¿sí? Y al haber desechado las familias a Dios, ¿sí? Al no instruir a sus hijos en los asuntos de Dios, ¿sí? El enemigo va a tomar esa ventaja a su favor y va a empezar, y lo está haciendo, a trastornar la mente de los niños. Sí, me voy a enfocar en los niños, conforme enseña el libro de Jacer. A diferencia de Seth, que a la edad de 7 años ayunaba y oraba más que su padre Adán, esta generación adúltera y perversa, como dice la Biblia, si los padres al haber desechado de su casa a Dios, ¿sí?
ha provocado o ha generado su propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque el primer mandato que debe tener un padre de familia, y lo enseñó Moisés, es que Moisés instruía a sus hijos, sí, en la Torá. Él, Moisés, sí. El problema del pueblo de Dios es que esa responsabilidad, el padre de familia, sí, lo ha delegado a la iglesia o al pastor, cuando esa responsabilidad le corresponde al padre, no al pastor. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como esta generación ha desechado a Dios, ¿sí? Los que van a pagar, ¿sí?, ese error son los hijos, y es lo que está pasando en Estados Unidos y es lo que está pasando a nivel mundial, y es el tema que hoy expuso el hermano o el pastor Román Orellana de Chefa TV, ¿sí? Donde los niños están siendo atormentados o atacados, ¿sí?, mentalmente, y haciéndoles creer que no son niños, sino que son niñas o son animales, ¿sí? Y los padres, ¿sí?, al estar también fuera de las leyes de Dios, empiezan a presionar al gobierno para que cambien las leyes. ¿A favor de quién? Del niño, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, ¿sí?, en este tiempo, a lo que veo, vuelos abiertos, mi pastora sintió, escuchó alas de ángeles alrededor del que tocaba bomba. Por mi parte, mi pastora me mandó a una esquina a hablarle a una abuelita y ella tenía necesidad de que le oraran. Ok, Aldo. De que le oraran. De que le oren. Pero su hija no la dejaba ir. Cuando de repente apareció la hija por una esquina y percibió un espíritu malo en ella, la rodeaba, estaban apurada y se la llevó a su mamá. Lo que me voy cuando evangelicen, a su mamá, a lo que me voy cuando evangelicen, al final oren ¿para qué? Para limpiarse después de haber venido del campo de batalla. Ok, ya está. Entonces, el tema que hoy expuso, sí, Román Orellana, es el modelo o los modelos torcidos. Ahí está. La he confundido con esta que está acá. Sí, el PEC. Entonces la fecha 17 de Tamuz no solamente representa la reencarnación de los falsos ungidos, sí, porque dentro de todo su video, el pastor Román Orellana dijo algo importante, que por medio del chip iban a abrirte el tercer ojo, sí, y por medio del chip, sí, anteriormente, para que tú pudieras abrir el tercer ojo, y él pone de ejemplo a los tibetanos, tenías que pasar mucho tiempo, muchos años, ¿sí?, como los monjes tibetanos, en meditación, ¿sí? Pero cuando la Biblia enseña en Daniel capítulo 12 que la ciencia aumentará, Ta'at, ¿sí?, una ciencia oculta que está incluida en la Cábala, el 11º Sefirot, que es Da'at, conocimiento prohibido para el hombre, ¿sí? Él lo dice y lo enseña en su video, ¿sí? Él dice que por medio del chip, sí, van a poder hacer lo que en poco tiempo, sí, en comparación a los monjes tibetanos. Es decir, que con el chip vas a poder abrir el tercer ojo, y al abrir el tercer ojo vas a tener acceso al mundo espiritual. Entonces, si tú tienes acceso al mundo espiritual, en automático tu cuerpo, que es una arca o es un portal, sí, los anticristos empiezan a tomar control de tu cuerpo o de tu vida. Y él dijo algo importante, que hay varios niños que están experimentando o están diciendo que ellos son dioses. Y aquí es donde el pastor no entiende aún. La palabra dioses, nosotros nos direcciona a los dioses sumerios, a los dioses egipcios, pero sobre todo a la fecha de hoy, 17 de Tamuz, porque la fecha 17 de Tamuz representa precisamente eso, ¿sí?, la resurrección o la reencarnación de los falsos cristos o de los falsos ungidos. Y ayer hablamos y pusimos de ejemplo que lo que te enseña Hollywood, como la película X-Men Apocalipsis, donde se ve que transfieren una alma, ¿sí?, a un cuerpo nuevo,
sí, es prácticamente el testimonio de mi hermana, sí, Elsa Vázquez, que estuvo, yo entiendo que estuvo dentro de los Illuminati, porque coincide su testimonio, no lo pude ver bien o completo, Aldo, porque a la hora de descargarlo o a la hora de compartirlo en mi Facebook, primero no pude descargarlo y segundo quise compartirlo en mi Facebook, ¿sí? Y por el enlace me lo censuró Facebook, o sea que hubo oposición, no pude ver su video o su testimonio completo, pero por lo que pude ver, sí, con tu video, con tu extracto de tu video que hiciste, Aldo, prácticamente ella está hablando de lo mismo que dijo Rebecca Brown en su libro Él vino a dar libertad a los cautivos, sí, porque es lo que hacen estas corporaciones como los Illuminati, o los Illuminati, o los Illuminatis, o los Iluminados, sí, que adoran a Prometeo, Lucifer. Entonces, 17 de Tamuz no solamente representa la reencarnación de los falsos ungidos. ¿Cómo van a reencarnar los falsos ungidos? Por medio del testimonio de Elsa Vázquez, se nos fue revelado, sí, que los antiguos gigantes, como los que se hallaron en Irán dormidos en estado de invernación, van a resucitar, sí, y precisamente nos da a entender, sí, es lo que nos da a entender la película X-Men Apocalipsis, sí, y ella dice que esa corporación están queriendo desarrollar una máquina para revivir a esos cuerpos muertos. Entonces, cuando la Biblia enseña en Daniel capítulo 12 que la tecnología o la ciencia avanzará o la ciencia prohibida para el hombre avanzará, sí, nos está dando a entender, y lo vuelvo a repetir porque yo creo que es muy importante, que la finalidad de esas corporaciones, sí, satanistas o iglesias satanistas es que por medio de la tecnología, con lo que dijo Pastor Orellana hoy, sí, por medio del chip puedan abrirte el portal o el tercer ojo para que los espíritus te posean. Porque ya dijimos, sí, y tendría que meterme a investigar y tendría que dedicar mucho tiempo, tendría que apartarme de todo lo que estoy haciendo, sí, donde yo dije que en Estados Unidos hay un científico que se dedica a ver o a tratar víctimas de abducciones. Ya compartimos ayer, sí, que al imponer o al transferir o al injertarte un chip, ¿sí?, de una víctima que fue abducida, porque eso es real, sí, el código genético de tu cuerpo cambia, mutas. Entonces, sí, la finalidad de estas corporaciones es que por medio de la tecnología te abran el tercer ojo que está justamente en tu frente, que es donde somos sellados, ¿sí? Te abran el tercer ojo, ¿sí? Segundo, te modifiquen tu genética por medio del chip y tercero, seas poseído por un espíritu maligno. Esa es la finalidad, ¿sí? o el plan, a grosso modo, exhibido, ¿sí?, de estas corporaciones a través de la tecnología. Por eso Dios puso como ejemplo o dio referencia en Daniel capítulo 12, que te manda el Éxodo 12, ¿sí?, referencia de que la ciencia prohibida o Da'at o el onceavo Sefirot de la Cábala, sí, Dios puso como referencia a la ciencia y tecnología prohibida. ¿Por qué? Porque lo que antes hacías, y lo dijo el pastor Orellana, sí, dijo dos cosas muy importantes: que los niños están diciendo que son dioses, y segundo, que por medio del chip te van a poder abrir el tercer ojo. Él aún no comprende, y se lo compartí en mi video, sí, que representa la fecha 17 de Tamuz. Yo le compartí el video y si lo investiga y lo escudriña a su manera, yo creo que sí va a entender. Porque no es locura que los niños empiecen a decir, y es que yo soy Dios, como un video de TV Joshua donde se le manifestó Calixto, ¿sí?, o Poseidón a uno de sus víctimas que fue a visitar a TV Joshua, donde decían que él era un dios griego, sí, que al leer libros, sí, acerca de Poseidón, ellos fueron poseídos. Bueno, no es locura, sí, que los niños o las personas empiezan a decir, es que yo soy un dios, sí, o yo soy ungido, o yo soy tal personaje. ¿Por qué? Porque es lo que enseña Mateo 24:4 y es lo que nos está diciendo en la fecha 17 de Tamuz.
que viene la resurrección de los anticristos o de los falsos ungidos. ¿Cómo va a ser la mecánica? Sí, ¿cómo va a ser el modo? Sí, el pastor Orellana nos lo dijo hoy, sí, y nos confirma lo que nosotros hemos estado hablando estos días y sobre todo el video de ayer. Sí, que a través de la tecnología, sí, es la finalidad de ellos, que toda la humanidad sea poseída por demonios. Sí, es lo que te enseña, sí, el libro de Enoch, que al finalizar las 70 generaciones van a ser liberados, sí, los hijos de los ángeles caídos, los Nefilim. Y Apocalipsis 12 te enseña que las estrellas caerán. Sí, y por ahí sabemos que viene una guerra entre ellos. Pero no me quiero desviar del tema. La fecha de hoy, 17 de Tamuz, 21 de julio, perdón, a nosotros nos dio entendimiento a través de la hermana Leti Espinosa que Dios va a empezar a revelar quiénes son sus ungidos o sus líderes, por el cual Dios va a libertar a su pueblo. Sí, y yo ya dije, sí, que un líder no solamente debe pasar los procesos o el camino que pasó Jesús, sino que así como enseña el Evangelio Armenio de la Infancia, a Jesús se le entregó un libro escrito directamente por el dedo de Dios. Y esto es una sombra, sí, de lo que hizo Dios con Moisés. ¿Por qué? Porque las tablas de Moisés fue escrito por el dedo de Dios. Y lo que te enseña el Evangelio Armenio de la Infancia es que el príncipe Melchor, sí, le entregó un libro que estaba sellado y escrito, sí, y a nombre o para Jesús directamente por el dedo de Dios. Se cumple un principio. Sí, yo ya dije que todo líder en la actualidad debe cumplir, sí, el mismo principio que cumplió Moisés y el mismo principio que cumplió Jesús. Es decir, se le debe de revelar tanto lo que sucedió en el pasado y cómo funciona la creación de Dios y lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque es un profeta. Sí, Jesús fue un profeta. Moisés también fue un profeta. Sí, entonces, sí, para que tú puedas reconocer a un ungido de Dios, no solamente tuvo que haber sido procesado, destruido, ¿sí?, hecho pedazos como lo hizo Dios con Jesús, sino que también debe de poseer sabiduría y conocimiento en los asuntos de Dios. Y por lo que nos enseñó hoy la hermana Leti Espinosa, Dios va a revelar por medio de sueño y con voz audible, si a la persona, o en este caso, como le reveló a la hermana Leti Espinosa, Dios le va a hablar directamente como le habló a Samuel, sí, revelándole quiénes son los hijos de Dios. Y esto confirma la prédica de Héctor Pérez que puse al principio y la otra prédica, si no me recuerdo, donde dice que yo te hablaré, donde dice que Dios hablará, sí, directamente a sus elegidos, a los que tiene llamados de Dios. Una cosa es que Dios te hable por medio de un pastor en una iglesia y otra cosa es que Dios te hable directamente por la boca de él. Y ese principio se cumplió hoy en la hermana Leti Espinosa al hablarle con voz audible a ella, revelándole, sí, quién es un ungido o un Cristo, sí, que Dios ha levantado como líder en este fin de los tiempos y para acabar, sí, solo por casualidad, claro, ¿no? Sí, voy a leer lo que dice a continuación, sí, lo que representa la fecha 10 de agosto o 9 Av, sí, conforme a la tradición judía. Sí, vamos a leer qué es lo que enseña, confirmándonos o sellando lo que a Leti Espinosa le fue revelado. Vamos a leer. Es importantísimo. Dice, 9 de Av, 10 de agosto de 2019. Sin embargo, este es un extracto. Sin embargo, el 9 de Av, ¿sí?, es también un día de esperanza. El Talmud relata que el Mashiach, o sea, el ungido o el Mesías, nació en el mismo momento en que el templo fue incendiado y comenzó el Galut.
entre corchetes dice, esto es de acuerdo con las enseñanzas de nuestros sabios que dijeron, en toda generación nace un descendiente de Judá, que es merecedor de convertirse en el Mashiach de Israel. Bartinor sobre Ruth, entre paréntesis. Cuando llegue el momento, Dios, aquí va Leti Espinosa, cuando llegue el momento, y ya llegó Leti Espinosa, dice aquí, Dios se revelará a él y lo enviará. Y entonces el espíritu del Mashiach, que está oculto y escondido en lo alto, se manifestará en él. Hatam Sofer. Esto es lo que enseña, ¿sí?, el propio Talmud o las tradiciones de los judíos. Y claro, por pura casualidad, el día de hoy a la hermana Leti Espinosa, ¿sí?, se le reveló, se le mostró, ¿sí?, con voz audible de parte de Dios, quién era un elegido. Sí, y por eso hice el siguiente cartel, sí, que lo voy a poner como foto de portada, terminando este video. Entonces, lo que viene para ahorita, lo que viene a partir del 17 de Tamuz, si Dios ya está revelando a sus Moisés, lo que viene a partir del 17 de Tamuz en adelante, ¿sí?, conforme enseña la Biblia, es que Dios va a mandar, ¿sí?, a los Moisés, ¿sí?, va a repetir la misma historia como cuando hizo Dios con Moisés y Aarón, que los enviaron a Egipto para libertar a su pueblo, pero no sin antes contender contra el faraón y mandar Dios sus plagas. Y en su momento yo dije que Dios, a mí no me extrañaría que Dios, antes de mandar sus plagas a Venezuela, sí, Dios iba a mandar profetas. Y en su momento compartí una publicación de donde un profeta, sí, había ido a ver al presidente Nicolás Maduro y me lo eliminaron. Sí, y puse ahí la publicación, me lo eliminaron. Pero ya hay un antecedente de que Dios mandó a un profeta a decirle a Nicolás Maduro que libertara a su pueblo, ¿sí? Y empezaron a eliminar esas publicaciones, ¿sí? Obviamente se negó. Por eso ayer dije, sí, que la fecha 17 de Tamuz representaba cambio de sacerdocio, sí, reyes y profetas. Lo que Dios anunció ayer también es que Dios iba a meter juicio o iba a meter sus manos fuerte y extendida a las naciones e iba a quitar y poner reyes. Sí, y lo que venía para Puerto Rico como Venezuela era cambio de sacerdocio o de rey. O sea, cambio de rey iba a quitar o iba a cortar cabezas a los presidentes actuales que están en esos países y que iba a mandar juicio o auditoría sobre la iglesia. Sí, iba a ser cambio de sacerdocio. No iba, va a ser cambio de sacerdocio. Es mucha información. Sí, y lo que hoy es importante son tres cosas. La revelación de la hermana Leti Espinosa, sí, de un líder que Dios va a levantar o está levantando o Dios mostró hoy. El video del hermano Ramón Orellana de Chefa TV, donde titulado Modelos torcidos, nos da a entender que el enemigo ya está operando, sí, y a través de los trastornos mentales o de la tecnología prácticamente los anticristos van a reencarnar. ¿Por qué? Porque el pueblo o las familias han desechado a Dios. ¿Por qué? Porque así como hizo Abraham, sí, cuando Dios le pidió a su hijo, sí, batería se me acaba. Cuando Dios le pidió a su hijo, sus hijos no están instruidos en los asuntos de Dios. Tanto así que estamos viendo videos como el de videos donde los niños, sí, o incluso los propios cristianos se le ha mostrado que los videos contienen demonios. Entonces, el hecho de que salga a la luz esa información es señal para nosotros como cristianos de que las familias no están instruyendo a sus hijos en la senda de Dios, por el cual la propia familia o el padre de familia o el padre o cabeza de la familia, que es el hombre, está destruyendo su propia familia. ¿Por qué? Porque no está instruyendo a sus hijos, sí, como
como, como no lo hizo Abraham en sus tiempos. O sea que por haber desechado a Dios, si no solamente el gobierno, sí, sino también los padres de familia, sí, el enemigo va a tomar eso a su favor. Voy a terminar, me quedan como 3 minutos. Lo otro es que el video de Anthony Lastra muestra que los católicos se están yendo contra los evangélicos. Y esto pareciera que los evangélicos, o al menos este varón, lo único que quiere es llamar la atención. Sí, llamar la atención, sí, diciéndoles ignorantes a los católicos. Les recomiendo, les sugiero que no caigan en el error de querer corregir a una iglesia o a las demás denominaciones, porque el enemigo, yo entiendo que lo que va a hacer es provocar o perseguir, sí, por ejemplo, los católicos contra los evangélicos. Entonces, el evangélico o los cristianos deben ser inteligentes para no caer en ese error. Sí, no, Dios no nos llamó. Tendrían que leer el Evangelio Armenio de la Infancia, donde enseña, ¿sí?, que Jesús entró al templo de Apolo y haciendo una oración, ¿sí?, estando solo, Jesús destruyó por medio de una oración, siendo un niño de 3 años, el templo idolátrico de Apolo en Grecia, si no mal recuerdo. Sí, y así fue destruido. Dios mandó un terremoto. Entonces, eso de que tú vayas a una iglesia a destruir los ídolos no es la forma correcta que enseña Jesús en su niñez. Solo para que lo tengan como referencia. Dios no nos mandó, al menos por ahora, a ir a hacer esos espectáculos dentro de una iglesia. No es así. Hay que tener sabiduría para poder, sí, evangelizar o predicar la palabra de Dios y no caer en el error como cayó este evangelista Anthony Lastra. Ahí puse el video. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a hacer ahorita es que nada más va a querer tantito para irse contra ti. ¿Y cómo vas a parar a una turba de endemoniados? ¿Cómo? No vas a poder. Es todo. Sí. Es todo. Bueno, 7% de batería. Y se me acaba la batería. Y bueno, el tema de hoy fue ese. Sí, que va a haber cambio de sacerdocio. Sí, y así como en los tiempos de Moisés, Dios va a destruir las iglesias o el templo o los templos como lo hizo anteriormente con los templos de Jerusalén, y va a levantar nuevos profetas o líderes o ministros de iglesias y va a cambiar y quitar reyes. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Sí? Y cuáles son los requisitos que un líder o ungido de Dios debe poseer. Sí, debe poseer, debe poseer sabiduría. Y Dios va a confirmar por medio de revelación, de sueño, con su propia voz, quiénes son sus ungidos. Los dejo. Aldo Quevedo, ok, la mano me dibujo mi sueño, ok. Tercer ojo es la puerta de adoración, lo que hacen es horrible, ok. Ok, bendiciones, es todo. Son las 12:28 de la mañana del día ya 22 de julio. Sí, lunes 22 de julio. Bueno, es todo, 3% de batería. Bendiciones, hasta luego. Los saludamos desde el Caribe, México.